Hola amigos de YouTube, este es mi segundo video tutorial de cómo descargar Dragon Ball GT Final Book para Android, totalmente gratis, sin ningún costo alguno. Primero tiene que tener descargado el emulador del Play 1, puede ser el PCX o el FPSE. Y segundo, juegos para emuladores. Y tercero, el 7-Zipper. Bueno, empecemos. Bueno, van a juegos para emuladores y aquí les saldrá las consolas. Está PSP, Nintendo DS, Nintendo 64, PlayStation. Bueno, le damos en ver juegos. Aquí le damos Dragon. Bueno, este es el que queremos. Google búsqueda, le damos. Nos va a abrir el navegador que tengamos. Bueno, le vamos a dar en la primera pestañita. A ver, tengo aquí la... mira, aquí está. Les va a abrir esta página. Ahí está cargando. Y les va a abrir, aquí les va a decir que se necesita el emulador, puede ser el FPSE o el PCX. El archivo pesa 5112 bits. Bueno, aquí le vamos a dar en descargar, pero como yo ya lo tengo descargado, le damos acá. Mire. Bueno, aquí vamos a usar el 7-Zipper. El archivo es zip, el Dragon Ball, y lo vamos a extraer. Esto no dura más de 5 minutos, máximo demora 10, dependiendo de lo que pese el juego. Esperamos. Además de lo bueno de que descargar estos juegos no necesitamos computador, como nos dicen en la mayoría de otros videotutoriales, de que hay que extraer por medio del computador, cable de datos y esas cosas, sino lo podemos hacer desde nuestro propio celular. Una recomendación que tengo es que para los juegos que vayan a descargar de Play 1, descarguen el FPS, que es mucho mejor porque se pueden aplicar trucos como sangre infinita, desbloquear los personajes automáticamente y estilo de cosas así. En cambio en el PCX no se pueden hacer esas cosas, sino uno tiene que seguir con su propio en el juego. Bueno, aquí les va a ya lo extraímos. Bueno, le vamos a dar en cerrar. Nos va a dejar un archivo bin y que es el juego. Bueno, ahora nos metemos al emulador. Acá está, FPSE. Aquí nos va a leer los juegos nuevos. Y aquí está Dragon Ball GT Final Book. Bueno, le damos ahí. No tiene sonido porque para hacerlo más rápido. Pero ustedes pueden configurar todo eso del sonido y estilo de cosas así.
ahorita les muestro los trucos y eso. Bueno, aquí les va a dar el opening. Bueno, le damos esta. Nos va a salir la pantalla. Ustedes han visto de que uno pone los trucos al principio del juego en la pantalla donde sale Goku normal, pero en este caso no. Si no, le damos acá y aquí les vamos a dar trucos. Nos va dependiendo del juego nos va a salir varias cantidad de trucos, pero nosotros queremos solo los personajes. Y Tara nos salió todos los personajes. Bueno, ahora les voy a enseñar los de la sangre infinita. Bueno, aquí nos verán que solo carga hasta la línea amarillita, ¿cierto? Bueno, eso va a cambiar. Trucos. Estos dos. Tara cargó todos los trucos. Cargó toda la vida. Nos sigue cargando hasta que la barra llegue en negro. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les guste, like y dale me gusta, gracias.